Shalom hermanos, shalom hermanas. Hoy traemos otro tema aquí en los fundamentos de la Torá, amén. Vamos a seguir hablando, esta es la tercera parte del tema la sabiduría. La sabiduría. El ruaj de sabiduría, amén. Así que vamos a estar hablando de este tema. Sí, vamos a comenzar. ¿Recuerdan ustedes cuando empezamos allá en Shemó, en Éxodo capítulo 35, verso 31, que dice, ¿sí? Dice, Él lo ha llenado con el ruaj de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todo tipo de artesanía. ¿Se acuerdan que les dije que se especifica la sabiduría en qué materia, en qué situación, en qué parte de la vida, en qué proyecto, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a bendecir al Abba, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kirishanu bemisbotav betzivanu, laxo bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach ben Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos de la lectura de su Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua ben Israel. Amén y amén. Entonces quedamos que él especifica. Uno tiene que pedir en qué área, uno tiene que especificar en qué área usted quiere sabiduría. ¿En qué área quiero yo sabiduría? Amén. Y el Abba la da de su boca, de su boca. En Deuteronomio capítulo 34 dice, verso 9, Yahoshua, el hijo de Nun, estaba lleno del ruaj de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon, e hicieron lo que Yud-Hei Vah-Hei Baruch Hashem había ordenado a Moshe. Si se da cuenta, aquí hubo una transferencia cuando Moshe puso las manos sobre Yahoshua, hubo una transferencia de sabiduría, que ese Ruach venía de Elohim, de la Eja, de la unidad, ¿sí? El Ruach de Yud-Hei Vah-Hei, por medio de Mashiach, ¿sí? Acuérdense que Moshe representa a nuestro Melech HaMashiach. Era manso y humilde, como nuestro Adón Yeshua HaMashiach es manso y humilde de corazón. Amén. Y digo que Él es porque Él vive. Amén. En Proverbios capítulo 14, verso 29, dice, un hombre tardo para airarse abunda en sabiduría, pero el hombre de ruaj impaciente es muy necio. Fíjese muy bien, un ruaj impaciente. Así que la paciencia, sí, aquí nos enseñan muchas cosas, miren. Por eso le digo que la sabiduría está dentro de nosotros. Nada más hay que ponerla a desarrollarse. ¿Sí? El secreto está dentro de nosotros. Nuestro Yud-Hei Vah-Hei Baruch Hashem, Él mora en lo secreto. Y para conocerle, ¿a dónde va a ir? A donde está el secreto. Dice, pero el hombre de Ruaj, ahí está un espíritu impaciente, de la impaciencia, es muy necio. ¿Sí? Si usted mira a una persona impaciente, entonces tiene un espíritu de impaciencia. ¿Sí? En Eclesiastés 1, verso 17 dice, mi corazón sabía mucho sabiduría
y conocimiento, parábolas y entendimiento. Fíjese muy bien lo que está diciendo aquí en Eclesiastés capítulo 1, verso 17. Mi corazón sabía mucha sabiduría 1. Ahí debe de tener uno el ruaj de Mashiach. Sabiduría 1. Y luego viene el conocimiento. ¿Conocer qué? Los secretos. Todo lo que está escondido. Y luego las parábolas para poder comunicarlas al pueblo en parábolas, porque recuerde que hay de niveles a niveles. En parábolas y entendimiento. Fíjese muy bien, conocimiento, parábolas y entendimiento. Sigue diciendo el texto, Eclesiastés capítulo 1, verso 17. Yo percibí que esto también era rebeldía de Ruaj. Rebeldía de Ruaj. Fíjese muy bien. Aún esto es vanidad de vanidades. ¿Sí? Ahí nomás para que se dé una idea qué tan profunda es la sabiduría del Todopoderoso. Porque aún esto es vanidad de vanidades. Aún también era rebeldía de Ruaj. En Eclesiastés capítulo 2, verso 26 dice, pues para el hombre que es bueno a los ojos de Elohim, él da sabiduría. Ahí está, mire. Fíjese muy bien, aquí está comparando dos. En el capítulo 1, verso 17 y en el capítulo 2, verso 26. Para que haga comparación y se dé cuenta dónde está la diferencia. Dice, pues para el hombre que es bueno a los ojos de Elohim, él da sabiduría. El que es bueno a los ojos del Todopoderoso. Sí. Dice, él da sabiduría, conocimiento y alegría. Aleluya. ¿Sí? ¿Qué es diferente ahí ya? Alegría. Tiene que ponerse alegre con todo lo que descubre, con todo lo que va aprendiendo. Alegre para poder transmitir con alegría. ¿Para qué? Para que cuando lo miren a usted, le den ganas a la persona, al alma que le va a mandar Yuhei Bajei, de andar igual que usted, alegre. Pero allí sigue diciendo el mismo texto sagrado, allí en el capítulo 2, verso 26 de Eclesiastés, dice, pero al pecador, fíjese, ahí ya mencionó el pecado, al pecador, él da problemas. ¿Quién da los problemas? Yuhei Bajei. La tarea de coleccionar y acumular cosas para dejar a aquel que es bueno a los ojos de Elohim. Esto también es vanidad y rebeldía de Ruaj. Aleluya. ¿Sí? Todo esto es vanidad de vanidades y rebeldía de Ruaj. Así para que se dé una idea qué tan difícil es. ¿Sí? Si para un bueno el Elohim le da todas estas cosas, ahora tenemos que ser todavía mucho mejor que esto. ¿Sí? La sabiduría del Ruaj. Un Ruaj de sabiduría. Mire, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6 dice, aún hay una sabiduría de la cual estamos hablando para que los que son suficientemente maduros, ahí está, y le ponga mucha atención, porque aquí hay mucho secreto, y estamos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Se lo voy a comenzar de nuevo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6. Sabiduría del Ruaj. Aún hay una sabiduría, fíjese, esta es otra sabiduría, de la cual estamos hablando,
para que los que son suficientemente maduros, aquí está hablando de una sabiduría que tenemos que ser suficientemente maduros en Torah, en Torah. Sigue diciendo el verso, pero no es sabiduría de este mundo. Fíjese muy bien, no es sabiduría de este mundo, de este terrenal, o de los gobernantes de este mundo, tampoco, mire, que están en el proceso de pasar a la otra vida. Fíjese muy bien. ¿Sí? Que están en el proceso de pasar a la otra vida. ¿De cuál vida están hablando aquí? ¿Sí? En Primera de Corintios capítulo 2 verso 7 dice, por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta. Ahí está, mire, secreta de Yu-Hei Va-Hei. ¿Se da cuenta? Le mencionó unos personajes acá arriba, en el primero, en el verso 6. Dice, no es sabiduría de este mundo o de los gobernantes de este mundo. Fíjese que son sabios, ¿verdad? Y que están en el proceso de pasar a la otra vida. Pero esta sabiduría no es de este mundo. ¿Sí? Por eso dice en el 2.7, por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta. ¿Secreta para quién? Para usted y para mí, aún estando ya en Mashiach. De que Yu-Hei Va-Hei, que ha estado oculta hasta ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Cuando el Rashaul, el apóstol Pablo, estaba dando esta sabiduría, lo va a entender más adelante. Él estaba hablando de lamentada recibimiento que se le llama Cábala, ¿sí? Que es el secreto. Que miramos aquí el texto sagrado, pero no entendemos realmente a qué se refiere la palabra, ¿sí? Pero cuando hacemos conexiones de diferentes dimensiones, uno se va dando a conocer y las palabras que estaban en secreto van saliendo a la luz, ¿sí? Pero para que usted pueda ir a esas profundidades necesita tener Torah. Si no tiene Torah, no puede regresar. Se va a quedar en las tinieblas. Por eso dice que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia, fíjese, historia comenzara, Yu-Hei Va-Hei había decretado que nos traería gloria. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a traer ese secreto? Gloria. Mire el capítulo 2, verso 8, en Primera de Corintios dice, ni uno de los gobernantes de este mundo ha entendido, porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado al Adón de quien fluye esta gloria. Aleluya. Entonces, allí dice, Yu-Hei Va-Hei había decretado que nos traería gloria. Esta gloria es Mashiach, ¿sí? Y por medio de Mashiach podemos ir a las profundidades de la sabiduría. ¿Por qué? Porque Él es la antorcha. Él es nuestra luz. Él es nuestra menorá. Nosotros conectados con Él podemos ir a donde sea. ¿Por qué? Porque las tinieblas van a ser disipadas en el nombre de Yeshua. En Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 dice, pero como dice el Tanaj, ningún ojo ha visto ni oídos han escuchado, y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Yu-Hei Va-Hei Baruch Hashem ha preparado para aquellos que le aman. ¿Sí? Si se da cuenta aquí, ningún ojo ha visto, ni oídos han escuchado. ¿Sí? Y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Yu-Hei Va-Hei ha preparado para aquellos que le aman. Así que le esperan muchas cosas secretas, mi hermano, mi hermana. Pero primero tiene que obedecer a Yu-Hei Va-Hei
para que Él le pueda dar a revelar esos secretos. Amén. En 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice, es a nosotros, sin embargo, que Yahweh Baruch Hashem ha revelado estas cosas. Y luego hace una pregunta, ¿cómo? Por medio del Ruaj. Ahí está. Por medio del Ruaj. Y ya sabemos que el Ruaj es Mashiach y también es el Abba, ¿sí? Porque del Abba viene el Ruaj. Dice, porque el Ruaj todo lo escudriña. Aleluya. El Ruaj todo lo escudriña. Fíjese muy bien lo que le va a decir ahí al final del texto del capítulo 2, verso 10 de 1 Corintios. Mire, para que ponga atención ahí despacito. Porque el Ruaj todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Yud Hei Vav Hei. ¿Se dio cuenta? Y usted se escandaliza cuando le leen el Talmud, la Kabbalah, el Zohar, etcétera, etcétera. Con un Ruaj de sabiduría, con un Ruaj de luz que es Mashiach, nosotros podemos profundizar en Yud Hei Vav Hei y así conocer a nuestro Elohim, a nuestro Padre Celestial, qué tan inmensas son sus obras, qué tan inmensos son sus pensamientos, etcétera, etcétera. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 2, verso 11 dice, porque ¿quién sabe los asuntos internos de una persona excepto el Ruaj de la propia persona que mora dentro de ella? ¿Sí? Fíjese muy bien, porque ¿quién sabe los asuntos internos de una persona excepto el Ruaj de la propia persona que mora dentro de ella? Era una pregunta grande. Dice, asimismo nadie sabe los asuntos internos de Yud Hei Vav Hei, excepto el Ruaj de Yud Hei Vav Hei. ¿Se da cuenta de quién es el Ruaj? Aquí también se lo dice. Entonces, si tenemos el Ruaj de Yud Hei Vav Hei por medio de Mashiach, nosotros podemos saber los asuntos internos de Yud Hei Vav Hei. Así para que se dé una idea. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Ahora bien, no hemos recibido el Ruaj del mundo, sino el Ruaj HaKodesh, para que podamos entender las cosas que Yud Hei Vav Hei Baruch Hashem nos ha dado libremente. Le ha dado libremente. Libremente, mi hermano, mi hermana. Libremente. En 1 Corintios capítulo 2 verso 13 dice, estas son las cosas de las cuales estamos hablando cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana. Sabiduría humana. Y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Ruaj, por la cual explicamos cosas del Ruaj a las personas que tienen el Ruaj. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ahí hay secretos muy potentes en 1 Corintios capítulo 2 verso 13. Apunte la cita para que yo se lo voy a desglosar ahorita, mire. Dice, estas son las cosas de las cuales estamos hablando, cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana. ¿Sí? Cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana. Usted y yo tenemos que rechazar la sabiduría humana. ¿Sí? Y en cambio, dice, usamos la forma de hablar que nos dicta el Ruaj. ¿Sí? ¿Cómo voy a hablar de secretos si no tengo Ruaj? Si no tengo el Ruaj de Mashiach que nos guía toda verdad y toda justicia, no podemos hablar conforme al Ruaj. ¿Sí? Usamos la forma de hablar que nos dicta el Ruaj.
por la cual explicamos cosas del Ruaj. ¿Sí? ¿Cómo puede explicar usted las cosas del Ruaj si ni siquiera tiene uno el Ruaj? Entonces, procurar tener primero el Ruaj para poder explicar las cosas del Ruaj. Para podérselas explicar a las personas que tienen el Ruaj. Aquí hay un secreto. Primero, para recibir el Ruaj, usted tiene que aceptar a Mashiach. Porque Él es el que pide el Ruaj al Padre para que venga y more en usted. Él es nuestro mediador, así como antes estaba Moshe. ¿Sí? Así como cuando después pasó a Yahoshua por transferencia de poner las manos sobre él. ¿Sí? Así también usted debe de andar primero en Ruaj de Mashiach para luego explicar las cosas de Mashiach en el Ruaj. ¿Sí? Escudriñarlo todo, meditar y hablar. Por eso dice, y a las personas que tienen el Ruaj. ¿Sí? ¿A cuáles? Aquellas que ya hicieron la Tevilá en el Shenga donde Yeshua HaMashiach. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice, pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruaj, de Yuhei Bajei, Baruch Hashem. Para él son absurdas, ¿sí? Por eso muchos dicen, demonio tienes, son locuras, ya te perdimos, etcétera, etcétera. Pero cuando le está uno hablando, ahí se da cuenta. Si usted tiene el Ruaj, se va a dar cuenta si le estoy echando mentiras o le estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Dice, para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas. ¿Sí? Si no las comprende, si no comprende lo que le hablamos conforme al Ruaj, entonces no tiene al Ruaj, no tiene a Mashiach. Puede entenderlas tal vez por una sabiduría humana, pero no las va a atesorar, no las va a guardar y se le van a ir como cuando venga el primer viento de doctrina. ¿Sí? Que lo van a confundir. Porque acuérdese que nuestro Elohim es un Elohim de vivos y no que aparenten estar vivos. No puede llevar vida y muerte a la vez. ¿Puede usted dar vida y muerte? Pero usted llevarla dentro de usted los tiene. Pero si usted le da más vida a lo que es muerte, se le va a esfumar toda la sabiduría. Dice el capítulo 2, verso 14, dice, porque son evaluadas por medio del Ruaj. ¿Sí? Son evaluadas. Todavía hay un filtro que se filtran en el Ruaj y las palabras salen purificadas y eficaces, que se quedan plasmadas en aquellos que tienen el Ruaj de Mashiach. En Primera de Corintios capítulo 2 verso 15, mire, dice, pero la persona que tiene el Ruaj, que tiene a Mashiach, puede evaluarlo todo, mientras nadie está en la oposición para evaluarlo a él. ¿Sí? Si viene otro más jaján, más sabio, que pueda evaluar a otro sabio, pero ¿qué va a pasar cuando llega un sabio con otro sabio? Va a aumentar el saber. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si viene uno que trae el Ruaj carnal? ¿Sí? Solamente el natural viene a querer a topar la sabiduría humana con la del Hakadosh Baruj Hu, se va a quedar a medias. Y otra cosa que un sabio ni siquiera lo va a escuchar porque va a mirar sus sandeces. ¿Por qué? Porque al tiempo de estar contendiendo con un natural, es un necio. Al contender con un necio, los dos se vuelven necios. Y el jaján, el que es sabio, mejor lo deja en su necedad, como está escrito. Amén. Dice en Primera de Corintios capítulo 2 verso 16, dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Yuhei Bajei Baruch Hashem? ¿Quién le aconsejará? Porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh? ¿Quién le aconsejará?
Acuérdense que Moshe le conoció porque le aconsejó cuando quería exterminar al pueblo de Israel, ¿recuerdan? Cuando se paganizó allá con el becerro de oro, que ya los iba a matar, pero Moshe interfirió. Por eso no hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos, amén. Así que Mashiach también intercede por usted y por mí. Pero tenemos la mente de Mashiach, ¿sí? Tenemos el Ruach de Mashiach. Miren, mis hermanos, la misteriosa sabiduría de Elohim. Elohim Yahweh Baruch Hashem también tenía un secreto, pero no quería guardárselo para sí solo. Lo reveló al apóstol Pablo, al Rashaul, que basó todo su ministerio en eso. Una vez que las personas a quienes Pablo predicó y escribió conocieron el secreto, ¿sí? La Cábala Mashiach ahí está en el Brit Hadashah. Es la más profunda Cábala Mashiach. Pablo predicó y escribió y conocieron el secreto. Comprendieron que la familia de Elohim Yahweh Baruch Hashem estaba unida y nunca podría ser dividida. ¿Sí? A partir de Efesios capítulo 3, verso 1 al 7. ¿Sí? El misterio de la Besorá revelada. El misterio de la palabra revelada, mire. Efesios capítulo 3, verso 1 dice: es una conciencia de esto, que yo, Shaul, soy prisionero de Mashiach, Yahshua, en nombre de ustedes gentiles. Ahí está, en nombre de los gentiles. En Efesios capítulo 3, verso 2 dice: yo asumo que han oído del trabajo que Yahweh, Baruch Hashem, en su misericordia me ha encomendado para beneficio de ustedes. En Efesios capítulo 3, verso 3 dice: y fue por una revelación que este plan secreto me fue dado a conocer. Ya he escrito acerca del brevemente. Sí, ya he escrito acerca de él brevemente. ¿Por qué? Porque era un secreto. En Efesios capítulo 3, verso 4 dice: y si leen lo que he escrito, comprenderán cómo es que yo entiendo este plan secreto referente al Mashiach. Un plan secreto referente a Mashiach. ¿Sí? Aquí ponga atención porque está hablando de un secreto, no porque aquí hubiera dicho de la Torá. Pero ya van varias veces que dice que es un secreto. En Efesios capítulo 3, verso 5 dice: en pasadas generaciones no fue dado a conocer a la humanidad. Ahí está. En pasadas generaciones no fue dado a conocer a la humanidad. La Kabbalah, el secreto, el recibir. Dice, como el Ruach lo está revelando ahora a sus emisarios y profetas. ¿Se da cuenta? ¿Dónde estaba hablando? Estaba hablando en Efesios, Brit Hadashah, y menciona a los profetas. Y mucha gente dice que ya no había profetas y que no hay profetas en el Brit Hadashah. ¿Sí? Fíjese muy bien. Fue dado a conocer a la humanidad como el Ruach lo está revelando ahora a sus emisarios y profetas. ¿Sí? Entonces, si hay un secreto, ese secreto viene
se posa en usted y en mí, y entonces podemos profetizar. ¿Sí? Porque somos reyes y cuanín para Yuhei Bajei y el Abba. En Efesios capítulo 3, verso 6 dice que en unión con el Mashiach y por medio de las buenas noticias, los gentiles habrían de ser coherederos, un cuerpo unido y coparticipantes con los judíos en lo que Yahweh Baruch Hashem ha prometido. Efesios capítulo 3 verso 7 dice: yo me convertí en un siervo de estas buenas noticias por el bondadoso don de Yuhei Bajei, que me dio por medio de su poder. ¿Sí? Por medio de su poder. ¿A quién se lo dio? Al apóstol Pablo. Estas buenas noticias, ¿sí? ¿De cuáles buenas noticias? Que ya había recibido, que eran en secreto. Porque no estaba hablando de la Torá, pero de otras buenas noticias que le dio por medio de su poder. Cuando recibió el Ruach HaKodesh, cuando recibió a Mashiach, cuando Mashiach lo tumbó del caballo y se le apareció y quedó ciego, ahí. En Efesios capítulo 3 verso 8 dice: a mí, el menos importante de los Kadoshim de Yuhei Bajei Baruch Hashem, fue dado este privilegio de anunciar a los gentiles las buenas noticias, que son insondables riquezas del Mashiach. ¿Sí? Que son insondables riquezas del Mashiach. En Efesios capítulo 3 verso 9, bueno, ahí no es para aclararle que son insondables riquezas del Mashiach. Por eso debe de tener uno a Mashiach, porque si no, esos secretos no le van a ser revelados. Y esto no se compra tampoco, porque se da de Gesed, se da de misericordia, de gracia. En Efesios capítulo 3 verso 9 dice: y deja que todos vean cómo este plan secreto se llevará a cabo. Fíjese, lo vuelve a repetir: este plan secreto es un plan, estaba planeado, se llevará a cabo. Este plan mantenido escondido por siglos por Yuhei Bajei. Fíjese muy bien, este plan mantenido escondido por siglos por Yuhei Bajei, el creador de todo. Ahí está. El creador de todo, incluyendo a Mashiach. Efesios capítulo 3 verso 10 dice: es para que sea aprendido por los gobernadores. Ahí está. ¿Y lo han aprendido los gobernadores? Ahora que si ya gobernamos la casa de Yuhei Bajei, tenemos que aprenderlo nosotros, ese secreto. Es para que sea aprendido por los gobernadores y autoridades. Fíjese muy bien, aquí hay otro secreto, en Efesios capítulo 3, verso 10. Es para que sea aprendido por los gobernadores y autoridades en el cielo, por medio de la existencia de la asamblea mesiánica. ¿Sí? Que polifacética es la sabiduría de Yuhei Bajei. Ahí está. Ahí está, ahí se concreta en todo, ahí en el Efesios capítulo 3, verso 10. Así que nosotros les enseñamos a los malajín, mis hermanos. Sí, porque los malajín solamente reciben órdenes. Pero usted y yo podemos recibir sabiduría de Yuhei Bajei, incluso para mandar a los ángeles. ¿Sabía usted? ¿Por qué? ¿Cómo puede usted sanar a una persona por medio de Mashiach si no tiene a Mashiach? ¿Cómo puede mandar ángeles hasta México, hasta Nicaragua, hasta Francia, China, etcétera, si no tiene este poder y esta sabiduría? En Efesios capítulo 3, verso 10. Es para que sea aprendido por los gobernantes y autoridades en el cielo.
¿sí? También aquí estamos en un cielo. Tenemos un cielo sobre nosotros que es el de la tierra, ¿sí? Pero también tenemos principados y potestades en los cielos. Pero ¿quién tiene que aprender primero? Tienen que aprender primero los gobernadores y autoridades celestiales. Y por medio de la existencia, sí, ahí no dijo por medio de Mashiach. Ahí es por medio de la existencia de la asamblea mesiánica, usted y yo. Que polifacética es la sabiduría de Yahweh, Baruch Hashem. En Efesios capítulo 3, verso 11 dice, esto está de acuerdo con el propósito del Todopoderoso Yuhei Bajei, llevado a cumplimiento en el Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Nuestro Adón. ¿A quién le pertenecemos? A Mashiach. Ahí está, mire. Esto está de acuerdo con el propósito eterno de Yuhei Bajei. Ahí está el Padre, el Creador. Llevado a cumplimiento en el Mashiach Yeshua. ¿Sí? En el enviado, la salvación. Nuestro Adón. Le pertenecemos a Mashiach. Y si usted no tiene a Mashiach, le pertenece a su padre el diablo. En Efesios capítulo 3, verso 12 dice, en unión con él, por medio de su llenura de emuná, de fe, tenemos audacia y confianza cuando nos acercamos a Yuhei Bajei. Fíjese muy bien, ponga atención ahí. En unión con Mashiach, por medio de su fe, tenemos audacia. ¿Qué es audacia? ¿Sí? Audacia y confianza cuando nos acercamos a nuestro Creador, al Ein Sof, al infinito, al que está fuera del tiempo, nuestro Creador, su Creador, nuestro Padre. En Efesios capítulo 3, verso 13 dice, así pues, les pido que no se desalienten por las tribulaciones que soporto en nombre de ustedes. Es todo por la gloria de ustedes. ¿Sí? Ahí estaba despidiéndose el Rashaul, el apóstol Pablo. Mire, en Efesios capítulo 3, verso 14, ahí nos habla de la oración por poder espiritual. Oración por poder espiritual, allí en Efesios capítulo 3, verso 14 dice, por esta razón me postro de rodillas delante del Padre de nuestro amo Yeshua. Ahí está. ¿Ante quién nos debemos de postrar? Ante el Ruach, el Padre de nuestro amo Yeshua. ¿Por medio de quién debemos de postrarnos? Por medio de Mashiach. Que por medio de Mashiach es transferida la oración. En Efesios capítulo 3, verso 15 dice, de quien recibe su nombre toda la patria en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Amo Yeshua, de quien recibe su nombre toda patria en los cielos y en la tierra. Fíjese muy bien, de quien recibe su nombre toda patria en los cielos y en la tierra. De nuestro Adón Yeshua. ¿Sí? Cuando le dice la palabra, cuando dice allá en la creación, hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Sí? Eso quiere decir que está un molde, mi hermano, mi hermana, en los Shamaín. Un molde suyo y un molde mío. ¿Sí?
En Efesios capítulo 3, verso 16 dice, yo oro que de los tesoros de su gloria, Él nos llenará de poder con fuerza interior por su ruaj. Secreto aquí, mire. Esto es cábala. Secreto. Yo oro que de los tesoros de su gloria, Él los llenará de poder con fuerza interior por su ruaj. Fuerza interior, interna, algo que no se mira. Efesios capítulo 3, verso 17 dice, para que por medio de la confianza de ustedes, el Mashiach habite en sus corazones. También oro que ustedes sean enraizados y cimentados en Ahabá, en amor. ¿Sí? Ahí estaba orando Mashiach, estaba orando el apóstol Pablo, por medio de Mashiach, porque nuestro Padre es Ahabá, es amor. En Efesios capítulo 3, verso 18 dice, para que con todo el pueblo de Yuhai Bajei Baruch Hashem sean dados el poder para comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Mashiach. ¿Se da cuenta? Aquí mencionó la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. 4 cosas. Anchura, longitud, la altura y la profundidad. ¿Sí? Todo eso. Ahí hay sabiduría. Y ahí hay mucho secreto. Tenemos que indagar en la sabiduría, en el secreto. Porque aquí tenemos la palabra, pero la estamos leyendo ahí y comprendemos parte. Pero cuando vamos al secreto y luego vamos a la meditación del secreto para que nos dé la gloria, el Todopoderoso, la revelación. En Efesios capítulo 3, verso 19 dice, sí, conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento. Fíjese, cuando sobrepasa todo entendimiento. Conocerlo aún cuando sobrepasa todo el entendimiento. ¿Verdad que es cábala? Esto es profundidad, mi amado, mi amada. Conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento. Para que sean llenos con toda plenitud de Yuhei Bajei. ¿Sí? Pero tenemos que pasar por esa puerta que es Mashiach. Por medio de ese Ruach que nos da cuando venimos a hacer la Tevilá en su Shen Gadol. En el nombre de Yeshua. Efesios capítulo 3, verso 20 dice, ahora, Él por su poder obrando en nosotros puede hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar. ¿Sí? De lo que podemos pedir o imaginar. 2 cosas, pedir o imaginar. ¿Sí? ¿Cómo puede usted imaginar algo? Lo imaginamos en la cabeza, ahora lo imaginamos y luego lo traemos para afuera. Fíjese, imagen, viene de la palabra imaginar, imagen. Si hace una imagen dentro, le da vida cuando usted lo empieza a crear. Por la idea la imagen que se le puso en el cerebro, en el corazón. En Efesios capítulo 3, verso 21 dice, para Él sea la gloria en la quejilá mesiánica y en el Mashiach, Yeshua, de generación a generación para siempre. Amén. Ahí quedó. Sí, ahí hay mucha cábala en eso, mucho secreto. En Yohanan, capítulo 12, verso 36, vamos para allá. Vaya apuntando las citas. Yohanan, capítulo 12, verso 36, vamos a hablar de la incredulidad del pueblo.
de la incredulidad del pueblo. ¿Usted es incrédulo? ¿Yo soy incrédulo? Mire lo que dice. Yohanan capítulo 12, verso 36. Mientras tienen la luz, ahí está la luz. Mire, mientras tienen la luz, pongan su confianza en la luz. Ahí le está diciendo mientras tenga a Mashiach. Mientras tienen la luz, pongan su confianza en la luz, para que puedan convertirse en gente de luz. ¿Sí? Para que puedan convertirse en gente de luz. 3 veces luz ahí, mire. Mientras tienen la luz, pongan su confianza en la luz, para que puedan convertirse en gente de luz. Y luego sigue diciendo, Yeshua dijo estas cosas y después se fue y se mantuvo escondido de ellos. Aleluya. ¿Dónde se mantuvo? En secreto. ¿Dónde está ahorita? En secreto. Pero ¿cómo debemos de andar? Mientras tienen la luz, mientras usted y yo tenemos el Ruach de Mashiach, que es la luz, tenemos que tener la confianza en la luz. Tenemos que confiar en el Ruach, ¿sí? De cuando nos guía toda verdad y toda justicia. Y así estar convertidos en personas de luz. Yeshua ahorita está escondido, pero pronto regresará. Y aún nos revelará muchísimas cosas más. Incluso traerá más secretos. ¿Sí? Traerá otro libro. En Yohanan capítulo 12, verso 37 dice, pero a pesar de que él hizo muchos milagros en la presencia de ellos, aún no pusieron su confianza en él. ¿Se da cuenta? Mucha gente está así hoy en día. Porque no mira milagros, porque no mira, si tan solo su persona ya es un milagro. De estar de pie, de estar vivo, de estar hablando, de estar respirando, etcétera, etcétera. Es un milagro. Cuando muchos ya no tienen ese privilegio. En Yohanan capítulo 12, verso 38 dice, para que lo que había dicho el profeta Yesayah se cumpliera. Yahweh Baruch Hashem, quien ha creído nuestro reporte, una pregunta ahí. ¿Quién ha creído a nuestro reporte? ¿A quién se ha revelado el brazo de Yuhei Bajei Baruch Hashem, que es Yeshua? ¿A quién se le ha revelado? ¿A usted ya se le reveló? ¿Ya conoce a Mashiach? ¿Sabe quién es Mashiach? Aquí está haciendo 2 preguntas. En Yohanan capítulo 12, verso 38, mire, 2 preguntas. Dice, ¿quién ha creído a nuestro reporte? ¿Usted me cree? ¿Me está creyendo en este momento? ¿O va a seguir igual de incrédulo o igual de incrédula? Porque luego la otra pregunta que hace dice, ¿a quién se ha revelado el brazo de Yuhei Bajei? Yeshua. ¿Sí? El Todopoderoso hace todo perfecto. Nosotros somos los que nos imperfeccionamos. Aquí hubiera dicho directamente, ¿a quién se le ha revelado Yahweh? Baruch Hashem. Pero no. Aquí él lo dice así tal cual. ¿A quién se le ha revelado el brazo de Yuhei Bajei? El brazo derecho es Yeshua. En Yohanan capítulo 12, verso 39 dice, la razón por la cual ellos no podían creer como Yesayahu dijo, está en Yohanan capítulo 12, verso 40, dice, él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones. Cuidado ahí. Fíjese muy bien. Que no estén cegados sus ojos ni endurecidos sus corazones, mis hermanos. Sigue diciendo el texto.
para que ellos no vean con sus ojos, ni entiendan con sus corazones y hagan teshuvá, para que yo los pueda sanar. Aleluya. Entonces, mis hermanos, si tenemos un corazón endurecido, ¿sí? Si nuestros ojos no pueden ver, ni nuestras mentes pueden comprender ni entender, entonces hay que hacer teshuvá para que Yuhei Bajei, por medio de Mashiach, seamos sanados. Amén. Yohanan capítulo 12, verso 41 dice: Isaías dijo estas cosas porque vio la Shejinah de Yeshua y habló acerca de él. Acuérdese que Isaías no era de esta dimensión, no era de este mundo. Él no tuvo parientes, no tuvo descendencia. ¿Sí? Él vio la Shejinah de Yeshua y habló acerca de él. ¿Sí? En Yohanan capítulo 12, verso 42 dice: Sin embargo, muchos de los dirigentes sí confiaron en él, pero por causa de los fariseos no lo decían abiertamente, por temor de ser expulsados de las sinagogas. Yohanan capítulo 12, verso 43. Porque ellos amaban la alabanza de otras personas más que la alabanza de Elohim. Así está usted, así estoy yo, mi hermano, mi hermana. No dice nada ahí a donde va usted, a las iglesias católicas, iglesias cristianas, metodistas, etcétera, etcétera, por temor a que sea expulsado usted de su congregación. ¿No dice usted la verdad, la emet? No se lo aconsejo. Diga la verdad y salga de ahí, dice la palabra, salir de en medio de ellas, pueblo mío, para que no les alcance la ira de mi furor. O como dice el verso 43 en Yohanan capítulo 12, que dice: porque ellos amaban la alabanza de otras personas. ¿Usted ama que le alaben a usted, a su persona? ¿Que le hagan mirar sus midos, sus cualidades? ¿Que se las elogien aquí en esta tierra, en este mundo oscuro? No se lo aconsejo. Haga teshuvá, arrepiéntase. Que el Todopoderoso sea quien lo alabe. Amén. Yeshua vino a salvar a este mundo, mis hermanos. En Yohanan capítulo 12, verso 44 dice: Yeshua declaró públicamente: aquellos que pongan su confianza en mí, están confiando no simplemente en mí, sino en el único, el que me envió. El único, el que me envió. ¿Sí? Es el único que está afuera del tiempo, mis hermanos, nuestro Creador. Yuhei Bajei, Baruch Hashem. Él es todo. Él es el Ein Sof, lo infinito. Yohanan capítulo 12, verso 45 dice: también aquellos que me ven, ven al único. Fíjese muy bien, un secreto aquí. También aquellos que me ven, ven al único, el que me envió. ¿Sí? Yo he venido como una luz, ahí está. ¿De dónde viene la luz? Del Ein Sof. ¿Y dónde se debe de conectar nosotros también? A esa luz. ¿Por qué Él envió a la luz a este mundo? Pues Mashiach. Él vino como la luz de este Olán y es la luz de este Olán. ¿Sí? Dentro del mundo. Por eso dice: yo he venido como una luz dentro del mundo. ¿Sí? Aquí estamos en Malhut, reino. Para que todos los que en mí confíen no permanezcan en la oscuridad. Ahí está.
Si usted vino jugando, mi hermano, mi hermana, a aceptar a Mashiach y no lo tomó en serio y anda haciendo lo que a usted le parece, porque no está haciendo lo que al Todopoderoso le parece, sino lo que le parece a usted, entonces todavía está lleno de tinieblas. Todavía está llena de tinieblas. Tiene que venir a Mashiach y no desconectarse, porque si no, todo se vuelve tinieblas en su vida diaria, en su vida cotidiana, ¿sí? Usted no debe desconectarse del Ruach, de Mashiach, porque si no usted va a tener una sabiduría que es carnal y es diabólica y es común y es humana, ¿sí? En Yohanan capítulo 12, verso 47 dice: si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Se da cuenta ahí de lo que yo le hablaba antes? Que Elohim, ¿sí?, crió los cielos y la tierra. Pues ahí es el que lo juzga, es Elohim, él es el juez, ¿sí? Y un tribunal, ¿de cuánto se convierte un beidín? ¿Por qué? ¿Cuántos idiomas son? 70 o 72 ancianos, ¿sí? Por eso la palabra Elohim es pluralidad. Yohanan capítulo 12, verso 47 dice: si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aleluya. Yohanan capítulo 12, verso 48 dice: aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez. ¿Y quién es ese juez? La palabra que yo he hablado los juzgará en el último día. Aleluya. En el último día, fíjese muy bien, aquí hay un secreto. La palabra que yo he hablado los juzgará en el último día. ¿Cuándo será ese último día? ¿De qué día está hablando? En el último día. Yohanan capítulo 12, verso 49 dice: porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, a saber, lo que decir y cómo decirlo. Aleluya. Entonces, mis amados, fíjense muy bien lo que está aquí. Aquí hay un secreto, aquí hay cábala también. Porque no he hablado por mi propia iniciativa, dijo Mashiach, y dice Mashiach, sino el Padre, el Ein Sof, donde habita la luz inaccesible, que me envió, me ha dado un mandamiento. Fíjese, luego entre comillas dice: a saber, lo que decir y cómo decirlo. Aleluya. ¿Sí? Le dio un mandamiento primero, a saber, y luego lo que decir, y luego cómo decirlo. Primero uno tiene que saber, y luego lo que va a decir, y luego cómo lo va a decir. ¿Sí? 3 cosas, 3 pasos. Primero mandamiento, adquirir sabiduría. Ya cuando adquiere el saber, ahora a decirlo. Y luego mirar la forma como lo va a decir. Amén. Yohanan capítulo 12, verso 50 dice: y yo sé que los mandamientos que Él ha ordenado son vida eterna. Aleluya. Para aquellos que dicen que los mandamientos no salvan, pues aquí se equivocan, mire.
Y yo sé que los mandamientos que Él ha ordenado son vida eterna. Entonces, si le está salvando para vida eterna, pues es mucho, ¿verdad? Tiene mucho peso. Así que lo que yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. Aleluya. Ahí nos tenemos que limitar solamente, mi amado, mi amada, a decir solamente, sencillamente lo que el Padre nos ha dicho que digamos. Amén. La preeminencia de Mashiach en Colosenses capítulo 1, verso 15. Mire lo que dice, apúntele ahí en su libreta. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Fíjese muy bien, aquí está la palabra Elohim. ¿Por qué no pusieron Yuhei Bajei? ¿Ah? Elohim es una unidad y es juez. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Ahí está. Él es el supremo de toda la creación. Recuerda que la palabra Elohim estaba en la creación. Por eso aquí se conecta. Él es el supremo de toda la creación. ¿Fue creado? Mashiach. Aquí está, mire. Él es la imagen visible de lo creado, de lo invisible. ¿Sí? Tiene la palabra Elohim, pero tiene uno a la izquierda y otro a la derecha. Primero está visible y luego está después de Elohim invisible. ¿Sí? De todo lo visible y lo invisible. En otras citas dice así, ¿verdad? Pues aquí está, mire. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible. ¿Se da cuenta? Lo que estaba en el 15, lo visible y lo invisible, y tiene una E en medio. ¿Sí? Visible e invisible. Ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Sí? Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Se da cuenta? Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Para quién es? Cuando se refiere a Él, es Yuhei Bajei. Colosenses capítulo 1, verso 17 dice, Él existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto unido en coherencia. Coherencia. Él existió antes que todas las cosas. ¿Sí? Mashiach. Y mantiene todo sujeto unido en coherencia. ¿Sí? Aquí también podría referirse al Todopoderoso. Él existió antes que todas las cosas. Y Él existirá cuando todas las cosas pasen. Colosenses capítulo 1, verso 18 dice, también Él es la cabeza del cuerpo que es la quejilá. Aquí ya está hablando de Mashiach, de la quejilá más mesiánica. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. ¿Sí? Él es supremo, Él es el principio, Él es el primogénito. ¿Sí? Él es la preeminencia en todo. Colosenses capítulo 1, verso 19 dice,
Pues le complació a Yuhei Bajei. Ahí mira, ahí ya viene el Todopoderoso, el Ein Sof. Pues le complació a Yuhei Bajei tener todo su ser viviendo en su Hijo. ¿Sí? Pues le complació a Yuhei Bajei tener todo su ser viviendo en su Hijo. Entonces, si en nosotros hay unas citas por ahí, mis amados, que dice que nosotros pasamos a ser hijos de Elohim. Si nosotros somos hijos de Elohim, reyes y Cuanín para Yahweh el Padre, todo esto también está en nosotros. Pues le complació a Yuhei Bajei tener todo su ser viviendo en su Hijo. Entonces, mi amado, mi amada, entonces aquí nos está hablando de la sabiduría que es secreta, que tenemos que conocerla. ¿En qué nivel va de conocimiento? ¿Ya está conociendo Yuhei Bajei por medio de Mashiach? ¿Ya lo estoy conociendo? ¿Ya sabe interpretar? ¿Ya sabe? Recuerde que todavía hay profetas. ¿Ya está profetizando? Ánimo, pueblo, ánimo. Colosenses capítulo 1, verso 20 dice, y por medio de su Hijo, reconciliar todas las cosas con Él. Aleluya. Reconciliar, mire, todas las cosas con Él, ya sea en el cielo, en la tierra, haciendo shalom por medio de Él. ¿Sí? Todo lo que está enemistad, hacer shalom. Porque Él es el príncipe de paz. Él es el Shar Shalom. Sar Shalom. Haciendo shalom por medio de Él y haciendo que su Hijo derramara su sangre. Ahí está, mire. Haciendo que su Hijo derramara su sangre al ser ejecutado en la estaca. Por eso dice allá en la otra cita, Yahweh amó a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si usted cree, obedézcale. Obedezcámosle a Mashiach para que no se enoje el Ruach HaKodesh y se aleje de nosotros y nos quedemos en tinieblas. Colosenses capítulo 1 verso 21 dice, en otras palabras, ustedes que por sus obras perversas en un tiempo estaban separados de Yuhei Bajei, ¿se da cuenta? Y tenían una actitud hostil para con Él. En otras palabras, ustedes que por sus obras perversas, ¿ya se quitaron de nosotros, mis hermanos? Las obras perversas, que en un tiempo estábamos separados de Yuhei Bajei y teníamos una actitud hostil para con Él, que ni siquiera lo conocíamos y éramos unos idólatras, ególatras. ¿Sí? ¿Todo eso ya se fue de nuestras vidas? ¿O todavía por ahí tenemos alguna raíz? Quemémosla en el Ruach HaKodesh. Colosenses capítulo 1 verso 22 dice, ahora se han reconciliado en el cuerpo físico de su Hijo. Ahí está, mire. Si no tiene a Mashiach, no estamos reconciliados con Yuhei Bajei. Y su ira nos alcanzará. Sigue diciendo el verso 22, número 1 de Colosenses, mire. Por medio de su muerte para presentarlos Kadoshim y sin defecto o reproche ante Él. ¿Sí? Seremos pasados por un filtro, el filtro de la Kedushá, para que se pueda reflejar si estamos sin defecto, sin reproche ante el Kadosh Baruj Hu.
Colosenses capítulo 1, verso 23 dice, con tal que, por supuesto, continúen confiando, cimentados y afianzados, y no permitan ser movidos y separados de la esperanza en las buenas noticias que oyeron. Aleluya. Ahorita continuamos ahí, pero quiero que mire aquí. Si ya pasamos por el filtro de la Kedoshá y ya nos encontraron sin defecto, sin reproche ante Él, entonces, ¿cómo debemos de seguir? Aquí dice en el 23, con tal que, por supuesto, continúen confiando, cimentados y afianzados, y no permitan ser movidos y separados de la esperanza en las buenas noticias que oyeron. Allí medite un poquito. ¿Le estoy dando malas noticias o le estoy dando las buenas noticias? Si va y escucha a un moré, a un maestro que no le da buenas noticias de vida, pues entonces nomás hay de dos. Escucha palabras de vida o escucha palabras de muerte. Usted tiene un ruaj, yo tengo un ruaj. Páselas por ese fuego y si se desvanecen, es que eran paja. Y si se quedan esas palabras en usted y son más refinadas todavía, entonces esas palabras son dadas por medio de Mashiach, por el Ruach HaKodesh. Y esas se quedarán plasmadas en su persona. Y su alma estará feliz, alegre. Dice, las buenas noticias que oyeron, estas son las buenas noticias que han sido proclamadas en toda la creación, bajo el cielo. ¿Sí? Y ahí está hablando Saúl, mire. Estas son las buenas noticias que han sido proclamadas en toda la creación, bajo el cielo. Y yo, Saúl, fui hecho un siervo de ellas. Ahí está. Estas son las buenas noticias que han sido proclamadas en toda la creación. No solamente en el ser humano, sino en todo lo que fue creado. Bajo el cielo, que es aquí en la tierra, en Malhut. Y yo, Shaul, me he hecho un siervo de ellas. Así tenemos que decir usted y yo. Mire el ministerio del Rashaul, el apóstol Pablo, a la mal llamada iglesia. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 24, dice, en mis sufrimientos presentes por causa de ustedes, me regocijo. Y estoy completando en mi propia carne lo que falta de las aflicciones de Mashiach, en nombre de su cuerpo, que es la Kejilá mesiánica. Entonces, mi hermano, mi hermana, usted y yo somos uno en Mashiach. ¿Sí? Y tenemos que sufrir los unos por los otros. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Si una actitud no le gusta a mi actitud, tiene que orar al Padre. Pero recuerde, tiene que tener al Ruaj primero. Tiene que tener sabiduría, conocimiento y discernimiento. Tiene que poder agarrar lo secreto. Y luego, cuando ya lo sepa, tiene que saber cómo decirlo. Porque acuérdese que no deben de lastimar una parte del mismo cuerpo que pertenece a usted. En Colosenses capítulo 1, verso 25 dice, fui hecho siervo de las buenas noticias porque Yahweh me dio este trabajo a hacer para el beneficio de ustedes. El trabajo es que se conozca completamente el mensaje de Yuhei Bajei Baruch Hashem. Completamente, no a medias. ¿Sí? Ahí lo está diciendo el Rashaul.
Completamente, no a medias, no quitándole esto sí, esto no, esto sí, no, esto no se come, esto sí, no. Completo. Todo lo que se dijo, lo que se escribió, toda la Torah. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 26 dice: el secreto oculto, ahí está, ahí viene una revelación, mire. El secreto oculto por generaciones y siglos, pero ahora manifestado claramente a la gente que Él ha apartado para sí mismo. Ahí está. Apunte ese verso que ahí tiene una respuesta grande. El secreto oculto por generaciones y siglos, pero ahora manifestado claramente a la gente que Él ha apartado para sí mismo. Sea uno de ese remanente que está por el norte, por el sur, por el este y el oeste. Sea usted parte de ese cuerpo, que sea yo también parte de ese cuerpo, mi hermano, mi hermana. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice: a ellos, los gentiles, Yahweh Baruch Hashem quiso que conocieran cuán grande es la gloriosa riqueza de este secreto. Y el secreto es este: el Mashiach está unido con ustedes. Ahí está, mire. Sigue revelando secretos aquí. ¿Sí? Acuérdense que el apóstol Pablo no lo recibió de Mashiach, sino que lo recibió directamente del Ein Sof, de Yud Hei Vahei Baruch Hashem. Fue por medio de Mashiach que fue alcanzado, pero de la boca de Yud Hei Vahei le fue revelado este secreto. Y el secreto es este: el Mashiach está unido con ustedes. ¿Se acuerda cómo está unido a nosotros? En los otros audios, el 1 y el 2, ahí le va a explicar cómo está unido. Él es el Ruach, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, etcétera, etcétera. Él es todo. El Mashiach está unido con ustedes. En esto descansa la esperanza de gloria de ustedes. Allí descansamos, mis hermanos. Esa es nuestra gloria, que nos gloriemos en Mashiach. Que Él nos dé su alabanza y no que los hombres nos alaben. Que esperemos esa alabanza de Mashiach y no que nos den alabanza los humanos, igual que usted y que yo. Porque esa alabanza aquí se queda, y usted también y yo también, sí. Estamos esperando a que nos alabe la humanidad. Colosenses capítulo 1, verso 28 dice: nosotros por nuestra parte lo proclamamos a Él, advertimos, consolamos y enseñamos a todos en toda sabiduría. Fíjese, en toda sabiduría. Aquí no dijo en esta sí, en esta no. Aquí dice en toda. Cuando es toda. Para así poder presentar a todos como habiendo alcanzado la meta, unidos al Mashiach. Que estemos unidos usted y yo, mi hermano, mi hermana, a nuestro amado Mashiach. Colosenses capítulo 1, verso 29 dice: por esto trabajo luchando con toda la energía que Él tan poderosamente aviva en mí. ¿Se da cuenta? Él es el que nos da las fuerzas, mis hermanos. Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Él es el que pone en usted y en mí tanto el querer como el hacer. Así que ánimo, ánimo. Mire en Romanos capítulo 16, verso 25 hasta el 27, la doxología. Mire lo que dice en Romanos capítulo 16, verso 25. Dice: ahora Yahweh Baruch Hashem, quien los
puede fortalecer de acuerdo a mis buenas noticias en armonía con la revelación de la verdad secreta. Ahí está otra vez, verdad secreta, que es la proclamación de Yeshua HaMashiach. Eso es proclamar el reino de Mashiach. ¿Sí? Es sabiduría secreta. La revelación de la verdad secreta, que es la proclamación del reino de Yeshua HaMashiach, mantenido en silencio por siglos y siglos. Siglos y siglos, mire. Estuvo en secreto. Siglos y siglos. Y todavía por muchos está escondido. Hasta que no vaya usted o hasta que no vaya yo, pero ¿cómo debe de ir? Lleno de energía, de luz, de Mashiach. Porque Él es la luz de este Olán, de este mundo. Y nosotros también, por medio de Él, somos luz a las tinieblas, a las naciones. Romanos capítulo 16, verso 26 dice: pero manifestado ahora por medio de escritos proféticos, en cumplimiento con el mandamiento de Yuhei Bajei, Baruch Hashem, el Todopoderoso, y comunicando a todos los gentiles para promover en ellos obediencia basada en la confianza. Ahí está, mire. Obediencia basada en la confianza. ¿Se acuerda de la emuná? Que es creer, confiar y obedecer. Aquí está, mire, obediencia basada en la confianza. Esa es la verdadera emuná. Romanos capítulo 16, verso 27 dice: en el único Elohim, mire, Elohim sabio. En el único Elohim sabio. Fíjense muy bien lo que está ahí separando. Está Elohim en medio y luego dice único, juez, sabio. ¿Sí? Por medio de Yeshua, tenemos que pasar por esa puerta, por medio de Yeshua HaMashiach, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Está el único al principio. No se lo va a poner al final o después de. Está el primero, en el único. ¿Sí? El Ein Sof, Yuhei Bajei, el único. Elohim sabio. Por medio de Yeshua HaMashiach, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Miren, mis amados, vamos a Lucas capítulo 8, verso 9. El propósito de las parábolas. ¿Por qué en parábolas? Acuérdense que la sabiduría también, la sabiduría secreta, es saber hablar en parábolas. Lucas capítulo 8, verso 9 dice: sus talmidín le preguntaron el significado de esta parábola. El 8:10 de Lucas dice: y él dijo: a ustedes les es dado saber los secretos del reino. Ahí está, mire. Fíjese muy bien, mi amado. A nosotros nos es dado saber los secretos del reino. De Yuhei Bajei, de Yahweh, mire. Allí dice en el capítulo 8, verso 10. ¿Usted sabe cuáles son los secretos del reino de Yahweh? Pregunto a usted. ¿Usted sabe cuáles son los secretos del reino de Yuhei Bajei? Pero ¿cómo se va a dar cuenta si va escuchando por ahí otras cosas que le dicen esto no hagas, esto sí, esto no, y esto sí, esto no? Si son secretos que están siendo revelados y otros hijos del diablo le dicen que no lo hagan, y ahí va usted a obedecerles. Sí, acuérdese que el reino se acercó, el reino está y Él está reinando en nosotros. ¿Cómo viene un ser humano a quitarle el reino de Mashiach? Le impide que Mashiach reine dentro de usted.
Acuérdese lo que dice el Abinoshé, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los Shamaín, tu nombre sea Kadosh. Venga a nosotros a reinar. No le está diciendo usted, venga a nosotros el youtuber más famoso a reinar. Ven a nosotros el pastor Julano a reinar. No. Venga a reinar Mashiach en nosotros. ¿Sí? Para que conozca los secretos del reino de Yuhai Bajei, necesita Mashiach. Que reine en usted, en mí, para poder conocer los secretos. ¿Está practicando los secretos del reino de Yuhai Bajei? Fíjese muy bien, porque estamos hablando de un reino. ¿Y cuándo va a ser ese reino? Uno tiene que estar reinando dentro de usted para cuando venga el milenio. Para conocer los secretos del reino de Yuhai Bajei Baruch Hashem, pero al resto se les enseña en parábolas para que ellos puedan mirar, pero no ver, oír, pero no entender. ¿Se da cuenta lo que sigue diciendo ahí? Dice, para que ellos puedan mirar, pero no ver, oír, pero no entender. Que no nos pase eso, sino que nos dé a conocer los secretos del reino, para poder dar un servicio al Kadosh Baruj Hu más esencial. Amén. Lucas capítulo 8, verso 11 dice, la parábola es esta. La semilla es el mensaje de Yuhei Bajei. Fíjese muy bien. La semilla es el mensaje de Yuhei Bajei. El 12 dice, los que están a lo largo del sendero son los que oyen, pero Satán viene y saca el mensaje de sus corazones para evitar que se salven y confíen en el mensaje. ¿Se da cuenta? Satán viene y saca el mensaje de sus mentes para evitar que se salven y confíen en el mensaje. Evitar que se salven y que confíen en el mensaje. Entonces, si usted no está confiando en mi mensaje, Satán viene, le quita el mensaje para que usted se pierda. Hazbe Shalom, que eso no acontezca. Atesore estas palabras, que son un secreto que no es de este mundo. ¿Sí? Lucas capítulo 8, verso 13 dice, los de las rocas son aquellos que cuando oyen la palabra, la aceptan con alegría, pero estos no tienen raíz y confían por un tiempo, pero cuando viene la prueba, apostatan. Que no seamos de esos, mis hermanos. Porque no sé si usted ha escuchado por ahí cuando usted está dando el mensaje y dicen, wow, esto sí está tremendo, wow, si yo no lo había mirado. Pero viene la prueba y apostatan. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. ¿Sí? Sí les impactó el mensaje, etcétera, pero como no pueden echar raíces, apostatan. Lucas capítulo 8, verso 14 dice, en cuanto a los que caen en los abrojos, son los que oyen, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, fíjese muy bien, preocupaciones, riquezas y los placeres de esta vida, de modo que su fruto nunca madura. ¿Se da cuenta? Sí, son muy elocuentes y todo, pero se convierten en fariseos porque ponen cargas que ellos no pueden cargar, que las cargaron un tiempo, pero luego llegan
a preocuparse, son ahogados en su riqueza, en los placeres de la vida. ¿Sí? Ellos viven la vida, pero no la vida eterna, sino que la vida loca. Así que siempre estemos conectados con el Ein Sof por medio de la luz de este Olam, que es Mashiach. Y no nos desconectemos, no entristezcamos al Ruach HaKodesh para que no se vaya de nosotros, porque nos va a costar más si tenemos oportunidad de volverlo a traer. Lucas capítulo 8 verso 15 dice, pero las que cayeron en tierra fértil, estos son los que cuando oyen el mensaje, fíjese muy bien, cuando oyen el mensaje, se agarran de él con un corazón bueno y receptivo. ¿Sabe qué es receptivo? Que sí es compatible y sí recibe. Y por perseverar dan una cosecha. O sea que damos fruto, mi amado, mi amada. Fíjese muy bien, aquí hay una enseñanza y un secreto muy grande. Un hombre con otro hombre, pues no hay nada. Es un caos. Pero un hombre con una mujer, sí hay fruto, hay futuro. ¿Sí? Por medio de los aparatos reproductores, tanto del hombre como la mujer. Pero con una mujer y una mujer, pues es lo mismo. No hay conexión. Así lo mismo cuando el Todopoderoso le da la lluvia a la tierra, esta tierra produce mucho, porque la tierra es receptora y el Todopoderoso es dador. Entonces hay conexión. Usted tiene que buscar las conexiones, lo que conecta, lo que da vida. Un injerto que se injerta con otra cosa no es de la semilla, es un injerto, ¿sí? Está prohibido injertar. Todo árbol que lleve fruto, ¿se acuerdan allá en la creación? Que dé semilla, dé su fruto. Así que nosotros tenemos que ser receptores que podamos conectar y que podamos recibir y que podamos llevar mucho fruto. Mire, estábamos hablando de la vasija. La vasija es donde hay muchas herramientas. Es como cuando usted anda trabajando y si trabaja en la construcción, pues en una vasija, en una bolsa, usted pone todas sus herramientas y ahí escoge la que va a ocupar, ¿verdad? También es lo mismo aquí en el reino de Yuhei Bajei Baruch Hashem. Él nos da toda la sabiduría para usarla específicamente en qué lo va a emplear, a usar. Usted también y yo también. Él nos da la sabiduría para que la usemos en las áreas que la vamos a ocupar, en determinados momentos, etcétera, etcétera. Tenemos que organizarnos en cómo usar la sabiduría. En Lucas capítulo 8, verso 16, mire lo que dice. Lucas capítulo 8, verso 16, dice, nadie que ha encendido una lámpara la cubre con un tazón, ni la pone debajo de la cama, no la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Se da cuenta? Si usted ya fue y es una menorá encendida porque está conectada a Mashiach, usted no tiene que ocultarse para nada. Usted tiene que estar conectada siempre, todo el tiempo. Usted, mi amado hermano,
tenemos que estar conectados. Tenemos que ser una lámpara. Que no seamos cubiertas de tinieblas. Que no nos escondamos, sino que estemos dando luz, energía positiva, dando vida. Que no nos escondamos debajo de la cama, debajo de las iglesias, no, sino que usted tiene que dar luz, usted tiene que hablar la verdad. El tiempo está pasando y el tiempo se está acercando, ¿sí? Y para que usted empiece a apapachar pecados, pues nomás no. Tiene que hablar la verdad sí o sí. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, verso 16. Dice, porque nada está oculto que no haya de ser descubierto. Nada está escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Aleluya. Así que no escondamos nada, mi amado. No escondamos nada porque todo saldrá a la luz. Entonces, si nosotros andamos en la luz, mi hermano, mi hermana, nosotros podemos ir a la profundidad. Porque las profundidades son oscuras y hay tinieblas muy espesas. Pero cuando vamos con la luz del Ein Sof por medio de Mashiach, que es la luz de este mundo, todas esas tinieblas, aunque sean muy espesas, son disipadas por Mashiach. En Lucas capítulo 8, verso 18 dice, presten atención en cómo escuchan, porque a cualquiera que tenga se le dará más, pero a cualquiera que no tenga, aun lo que le parece tener, le será quitado. ¿Sí? Entonces, aquí, al que tenga más, dice, mire, presten atención en cómo escuchan. Porque a cualquiera que tenga, o sea que el que tenga, si tiene sabiduría, se le dará más. ¿Se da cuenta? Se le dará más. Entonces, si usted quiere sabiduría, se le dará más. Cuando el rey Shlomo, el rey Salomón, pidió sabiduría, se le añadieron otras cosas más. Como no pidió riqueza, se le dio riqueza también. Sabiduría. Se le dio mucho. Entonces, porque a cualquiera que tenga se le dará más. Pero a cualquiera que no tenga, aún lo que le parece tener, le será quitado. Ahí está. Le será quitado. Entonces, mis hermanos, en Lucas capítulo 11, verso 33 dice, aquí va a hablar de Mashiach dentro de nosotros. Mire, ponga atención. Mashiach dentro de nosotros. Nadie, cuando enciende una lámpara, la esconde o la cubre en un tazón. Más bien la pone sobre un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. ¿Se da cuenta? ¿Cómo van a mirar la luz suya si se anda escondiendo? Una luz que es encendida es para que la mire toda la gente, para que sea transparente. Porque si usted anda aparentando que anda en luz, usted anda echando mentiras y es un hipócrita. Usted tiene que dar lo que se le ha dado, a tiempo y fuera de tiempo. Usted tiene que proclamar las buenas noticias como son. Mire lo que dice el 11:34. La lámpara del cuerpo es tu ojo. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuidado lo que miramos con nuestros ojos. Porque si miramos cosas negativas,
todo nuestro cuerpo está oscuro, está en tinieblas. Dice, sigue diciendo ahí el 11:34 de Lucas. Cuando tienes un ojo bueno, esto es ojo benigno, si eres generoso, todo tu cuerpo estará lleno de de luz. Pero cuando tienes un ojo maligno, si eres tacaño, todo tu cuerpo está en oscuridad. ¿Sí? Porque miras a tu hermano, a tu hermana que tiene necesidad, pero no le das nada. Y después viene el lava, lo está mirando porque tu hermano o tu hermana está clamando al Todopoderoso, ¿sí? Para que te bendiga más conforme tú estás siendo bendecido. Y si tú eres un tacaño, pues simplemente te va a quitar más y más. Todo lo que retuviste en tu mano por no ayudar a tu hermano, a tu prójimo, te lo va a quitar. Y hasta 3 veces más. ¿Sí? Hasta 3 veces más. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, practiquemos la sedacá. Porque aquí está escrito. En Lucas capítulo 11, verso 35 dice, cuídate pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Ahí está para aquellos que a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. Por eso le dice el 11:35 de Lucas. Cuídate pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. En Lucas 11:36 dice, por tanto, si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin partes oscuras, será completamente luminoso, como cuando una lámpara brillante resplandece sobre ti. La lámpara, una lámpara resplandeciente. ¿Sí? Entonces, puede usted entrar en las profundidades. Allá en las profundidades hay cosas buenas. Recuerden, recolectar lo que es luz y dejar las tinieblas ahí. Recolectar lo que puede salvarse. Usted lleva un enchufe en usted y todo aquel que se conecte a usted va a ser luz. Y el que no se conectó y no dio luz no es suyo, es tiniebla. Así de simple. No tiene que detenerse tanto tiempo. Los tiempos se están acortando, es tiempo de caminar, no se entretenga. Colosenses capítulo 2, verso 2 dice, mi propósito es que ellos sean animados, que sean unidos en Ahavá, en amor, y para que tengan todas las riquezas derivadas de estar seguros, de entender y puedan conocer a plenitud la verdad del secreto de Yuhei Bajei, que es el Mashiach. Ahí está. Aquí habló mucho del secreto, mucha cábala, ¿sí? Mucho escondido. Pero para que usted descubra todo eso que está en secreto, necesita una lámpara. Y esa lámpara se llama la antorcha, y la antorcha es Mashiach. Colosenses capítulo 2, verso 3 dice, es en él que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están escondidos. Ahí está. ¿Sí? ¿En quién están? En Mashiach. Es en él que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están escondidos. Así que mire lo que dice el apóstol Pablo cuando fue llamado por Elohim. ¿Sí? En Gálatas capítulo 1, verso 11. Dice, además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. Fíjese muy bien lo que dijo el Rashaul, el apóstol Pablo.
Además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. Las buenas noticias, como yo las proclamo, fíjese muy bien, no se lo estoy contando, ¿sí? Para que a veces cuando usted dice, pues, ¿de dónde está agarrando esta enseñanza el hermano Yohanan? No, lo que pasa es que uno se conecta por medio de Mashiach y le son reveladas las cosas que son ocultas. Así como lo hizo el apóstol Pablo, mire. Además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. Las buenas noticias, como yo las proclamo, no son un producto humano. Ahí está. No son un producto humano. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 12. Porque ni me fueron enseñadas, ni las recibí de ningún hombre, ¿sí? Estas no le fueron enseñadas. Yo muchas cosas le hablo a usted que no están escritas, ¿sí? Porque ni me fueron enseñadas, ni las recibí de ningún hombre. Vinieron por medio de revelación directa de Yeshua HaMashiach, ¿sí? ¿Se da cuenta? Vinieron por medio de revelación directa de Yeshua HaMashiach. De ahí vienen los secretos, mi hermano, directamente de Yeshua. Y usted sabe quién era Pablo antes de venir a Mashiach. Perseguía a la Quejilá, ¿verdad que sí? Incluso en Gálatas capítulo 1, verso 15 dice, pero cuando Yuhei bajé, quien me apartó desde antes de que yo nací, mire, dice, pero cuando Yahweh, quien me apartó desde antes de yo nacer. Fíjese, ¿cómo apartó Yuhei bajé al Rashaul desde antes de nacer? Aquí no está hablando desde que nació, desde antes de nacer del vientre de su madre, no. Aquí está hablando de antes de nacer de nuevo en el Ruach. Acuérdese que el Ruach da vida, ¿sí? Desde antes de nacer, ¿por qué? Antes no conocía estas cosas el apóstol Pablo, hasta que nació del Ruach HaKodesh, cuando hizo la Tevilá. Ahí es cuando nos aparta el Todopoderoso. Cuando venimos a Mashiach y nacemos de nuevo en un Ruach que da vida. Porque cuando nosotros salimos del vientre de nuestras madres, mis hermanos, venimos con la inclinación de hacer el mal. Si usted mira a un recién nacido cuando empieza a hablar, ya después cuando hay más tiempo, en todo le va a decir que no. ¿Por qué? Porque trae la inclinación de decir no y no y no. Todo lo negativo. ¿Sí? Hasta que ya empieza a entender las cosas, ok, ya le empieza a decir que sí, sí, sí. Pero va a tardar un buen rato. Así que cuando uno recibe el Ruach HaKodesh es cuando empieza a nacer. ¿Sí? Dice, y me llamó por su misericordia. Eligió, ¿sí? Su misericordia eligió revelarme a su Hijo. Ahí está, mire. Por su misericordia. Por la misericordia de Yuhei Bajei nos revela a Mashiach, a su Hijo. Por misericordia. Así que si usted todavía no reconoce a Mashiach como hijo de Yuhei Bajei, entonces a usted no se le ha revelado de la boca de Yahweh. Me llamó por su misericordia. Eligió revelarme a su Hijo. Ahí está. Para que yo lo anunciara a los gentiles, no consulté con nadie. ¿Por qué? Porque estaba siendo mandado por Yuhei Bajei. Si a usted le manda Yuhei Bajei a hacer algo, va a ir al vecino a que le dé permiso cuando está mandando al comandante en jefe.
Mire lo que dice acá en Gálatas capítulo 1, verso 17. Dice, y tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran emisarios antes que yo. Más bien inmediatamente fui a Arabia. ¿A dónde? A Arabia, mire. A donde se hablaba arameo. Fui a Arabia y después regresé a Damasco, a donde se hablaba hebreo. Gálatas capítulo 1, verso 18 dice, no fue sino hasta 3 años después que subí a Jerusalén, 3 años, para conocer a Kefa. Y me quedé con él por 2 semanas, 2 semanas. Y en el 1:19 dice, pero no vi a ningún otro emisario, excepto a Jacob, el hermano del Adón Yeshua. Gálatas capítulo 1, verso 20 dice, referente a estos asuntos, acerca de lo que les estoy escribiendo, declaro delante de Yahweh que no miento. Entonces, ahí está el secreto. Y el mandamiento que nos manda que andemos conforme al Espíritu. Como está escrito en Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, lo que estoy diciendo es esto, vivan sus vidas por el Ruaj, entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Ahí está el secreto, mi hermano, mi hermana, que tengamos al Ruaj de Mashiach, para no hacer lo que la vieja naturaleza quiere, antes de conocerle. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice, porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruaj, y lo que quiere el Ruaj es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Gálatas capítulo 5, verso 18 dice, pero si son guiados por el Ruaj, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah. Ahí está, mire. Fíjese muy bien lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, en el 5:18. Pero si son guiados por el Ruaj, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah en legalismo o obras de la ley, ¿sí? De la ley rabínica, la ley del pecado. 5:19. Y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas, indecencias. Y en el 5:20 dice idolatría y abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades, ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones y intrigas, y en envidia, en borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yuhei Bajei. Ahí está. Si usted practica todas estas cosas o algunas de esas, no las practique más para que venga a tener frutos del Ruaj, como es lo que sigue acá en Gálatas 5:22, mire. Pero el fruto del Ruaj es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torah está en contra de estas cosas. Usted puede andar en las profundidades de la sabiduría, de los secretos de Yuhei Bajei, teniendo todas estas cualidades, y usted va a ser luz en las naciones. Teniendo estas virtudes, estas midot, cualidades que están escritas aquí en Gálatas capítulo 5, verso 22 hasta el verso 23. Amén.
Hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, ¿sí? Así que Yahweh te bendiga y que te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh te guarde, te proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide tu salir y tu venir desde hoy y para siempre. Por los méritos de Mashiach Yeshua Amén Israel. Amén. Shalom, paz y bendiciones. Lejitraot. Hasta luego.